Buenas tardes, mi nombre es Carlos de la Hoz Buenas tardes, mi nombre es Daniel Villa. y en este video les estaremos presentando el tema de sumatoria de fuerzas en el espacio y cuerpos en equilibrio en el espacio. Bueno, hoy le venimos a hablar de la sumatoria de fuerzas en el espacio. La sumatoria de fuerzas en el espacio y el análisis de cuerpos en equilibrio son conceptos fundamentales en la estática y la mecánica de los cuerpos rígidos. Aquí a continuación veremos dar una explicación más detallada de lo que son estos temas. Sumatoria de fuerzas en el espacio. Tipos de fuerzas. Fuerzas concurrentes. 1. Son aquellas que tienen una línea de acción que se cruzan en un solo punto. La línea de acción de fuerza se encuentra en un mismo punto. En este caso, las fuerzas pueden ser sumadas directamente utilizando componentes vectoriales. 2. Fuerzas no concurrentes. Son fuerzas que no se cruzan en un solo punto y pueden formar pares de fuerzas o momentos. Fuerzas coplanares. Son fuerzas que actúan en el mismo plano. La sumatoria de estas fuerzas se hacen en dos dimensiones, los cuales vendrían siendo X y Y. 4. Fuerzas espaciales. Fuerzas que actúan en el espacio tridimensional requiriendo sumatoria en tres dimensiones, X, Y y Z, como lo podemos ver aquí, sumatoria de fuerzas. Ahora veremos algunas de sus características de estas fuerzas. En las fuerzas vectoriales, son las fuerzas que se representan mediante vectores, los cuales tienen magnitud, dirección y sentido. Estos vectores que la fuerza vectorial presenta. Componentes. Cualquier fuerza en el espacio puede descomponerse en sus componentes en direcciones, en las direcciones X, Y y Z. La suma vectorial. La sumatoria de fuerzas se realiza mediante la suma de sus componentes vectoriales, y estas serían algunas de las características que se estarían presentando en lo que son las fuerzas. Ahora, para hacer la sumatoria de fuerzas, para un sistema en equilibrio, la sumatoria de fuerzas y momentos que actúan sobre un cuerpo deben ser absolutamente todas igual a 0, ya sea X, Y o Z, como podemos verlo en el ejemplo. Para hacer una sumatoria, aquí podemos ver que Fx en X, sea en Y o sea en Z, todas tienen que dar igual a 0, para así poder demostrar que el cuerpo esté en equilibrio, como podemos ver. Y ahora vamos a ver el momento en que está la fuerza. El momento de una fuerza en el contexto de la estática se refiere al efecto rotacional de dicha fuerza ejerce sobre un objeto. Cuando una fuerza actúa sobre un cuerpo, no solo provoca movimiento lineal, sino también traslación. Movimiento lineal, sino que también puede inducir un movimiento rotacional. Este efecto rotacional se caracteriza y se calcula mediante el concepto o toque. Matemáticamente, en el momento R, como lo podemos ver aquí en el tablero, de una fuerza aplicada en un punto específico se define como el producto vectorial del vector de posición R desde el punto de aplicación de la fuerza hasta el punto de referencia y la fuerza misma. O sea, es decir, el vector R vendría siendo igual a el vector R por la fuerza aplicada en ese momento en dicha fuerza. Y ahora seguiremos con momento, explicar la fórmula de momento, la tablilla. El momento, es decir, es cuando el momento en que está la fuerza, ya sea en dos dimensiones o en tres dimensiones. Para que el cuerpo pueda estar en equilibrio, en ese momento todas las variables deben de ser igual a 0, X, Y o Z, todas tienen que ser igual a 0 en su sumatoria, como podemos observar
aquí en el tablero. Y ahora, bueno, a continuación vamos a ver los cuerpos en equilibrio en el espacio. Hay dos tipos de equilibrio, los cuales, uno, equilibrio estático, ocurre cuando un cuerpo está en reposo y todas las fuerzas y momentos que actúan sobre él se cancelan mutuamente. Como aquí podemos ver un ejemplo, tenemos una caja, entonces hay dos fuerzas que se están ejerciendo sobre ella. Entonces, la de la gravedad, que es la que va de arriba hacia abajo en el vector como lo podemos ver, y la del objeto debajo de la caja, que ejerce una fuerza hacia arriba. Al ir una fuerza hacia arriba y la otra se ejerce hacia debajo, esas fuerzas se cancelan y el cuerpo queda totalmente en equilibrio. Ahora, el segundo punto, equilibrio dinámico. ¿Qué es el equilibrio dinámico? ¿Qué tipos hay? El equilibrio dinámico es el estado mediante el que la persona se mueve y durante este movimiento modifica constantemente su centro de gravedad y su sustentación, con una importancia más directa sobre la mayoría de los deportes. Se define como la capacidad de mantener la posición correcta que exige la actividad física a pesar de la fuerza, que en esta vendría entrando la fuerza de la gravedad, como lo vimos en el ejemplo anterior también, la fuerza de la gravedad. Ahora, vamos a ver a continuación las características de los cuerpos en equilibrio. Hay dos características específicas, que vendría siendo uno, condición de equilibrio. Para que un cuerpo esté en equilibrio, la suma de todas las fuerzas y la suma de todos los momentos que actúan, ya sea sobre cualquier objeto o persona o cualquier tipo de cosa, deben ser igual a cero o deben igualarse a cero, como lo expliqué anteriormente en las fórmulas al principio. El otro punto de aplicación: las fuerzas deben ser señalizadas en términos de su punto de aplicación, dirección y sentido cuando las expresamos, ya sea en un plano o como las podemos ver aquí, que tiene su punto de aplicación, su dirección y su sentido. Bueno, ahora vamos a ver el análisis de un cuerpo en equilibrio. Número 1. Un dibujo de un diagrama en cuerpo libre. Este representa el cuerpo y todas las fuerzas que actúan sobre él. Como podemos ver aquí en el ejemplo, tenemos el cuerpo, un diagrama de cuerpo libre y todas las fuerzas que actúan sobre él. T1, T2 y T3. 2. Una descomposición de fuerzas. Las fuerzas se descomponen en sus componentes X, Y y Z. En este ejemplo solo tenemos dos dimensiones, por lo que es X y Y, pero sin un diagrama de cuerpo libre en donde están en tres dimensiones, sí pondríamos X, Y y Z. Número 3. Las aplicaciones de ecuaciones en equilibrio. En este análisis, para la sumatoria de fuerzas en cada dirección, tenemos la sumatoria de F, en este caso X, es igual a 0. También podríamos hacerlo con las tres dimensiones restantes. Y Z. También para la sumatoria de los momentos, que ya lo explicó mi compañero, tenemos lo mismo. La sumatoria de los momentos en X, en Y y en Z. Ahora les diré un ejemplo muy sencillo sobre un cuerpo en equilibrio en el espacio. Entonces, supongamos que un cuerpo en el espacio con fuerzas aplicadas en diferentes puntos. Como podemos ver aquí en este ejemplo, el análisis se realiza de la siguiente manera: identificar todas las fuerzas y momentos aplicados al cuerpo. T1, T2 y T3, esas son todas las fuerzas y los momentos. Dibujar el diagrama. Este es el diagrama, pero podemos hacerlo sobre un plano cartesiano. 3. Descomponer cada fuerza en componentes X, Y y Z.
Y 4, por último, aplicar las ecuaciones en equilibrio para resolver el sistema de ecuaciones y encontrar las fuerzas desconocidas y los momentos. Como podemos ver aquí, tenemos nuestro diagrama y nuestras ecuaciones en equilibrio. Este análisis es fundamental en la ingeniería y la física para asegurar la estabilidad y seguridad de estructuras y sistemas. A continuación les mostraré un ejemplo sobre la sumatoria de fuerzas y equilibrio. Un cuerpo está sujeto a 3 fuerzas en el espacio tridimensional. Las fuerzas aplicadas son las siguientes. Tenemos la fuerza 1, que es igual a 10I más 5J menos 3K Newton. La fuerza número 2 es menos 8I más 12J más 6K Newton. Y la fuerza 3 es 5I menos 7J más 4K Newton. Con los datos que les dije anteriormente, tenemos que hacer 2 cosas. 1. Calcular la sumatoria de fuerzas aplicadas al cuerpo. Y 2. Determinar si el cuerpo está en equilibrio y si no lo está, encontrar la fuerza resultante y su dirección. Ahora continuamos con ya la solución. Del primer punto, la sumatoria de fuerzas. Para calcular la sumatoria de fuerzas, que es F total, simplemente sumamos vectorialmente las 3 fuerzas dadas. Tenemos que la fórmula es de las fuerzas totales. Entonces tenemos las fuerzas totales, que son F1 más F2 más F3. Recordando el planteamiento del ejercicio, nos da que la fuerza total es igual a 10I más 5J menos 3K más 8I más 12J más 6K más 5I menos 7J más 4K. Ahora lo que vamos a hacer es juntar las I y las J y las K. Por ejemplo, tenemos 10I menos 8I y más 5I. Entonces lo pasamos abajo. 10 menos 8 más 5I más 5 más 12 menos 7J más menos 3 más 6 más 4K. Haciendo las operaciones, tenemos que F total nos da 10 menos 8 más 5, 7I. 5 más 12 menos 7, 10J. Y por último, menos 3 más 6 más 4, 7K. Entonces, haciendo todo este procedimiento, nos da que la sumatoria de fuerzas aplicadas al cuerpo F total es igual a 7I más 10J más 7K. Bueno, ahora recordando la sumatoria de fuerzas totales, vamos a hacer el punto 2, que es el equilibrio del cuerpo. Para determinar si el cuerpo está en equilibrio, verificamos la sumatoria de fuerzas y es igual a 0. Tenemos la sumatoria de fuerzas totales es 7I más 10J más 7K no es igual a 0. Entonces, por lo tanto, no está en equilibrio. Dado que la sumatoria de estas fuerzas no es igual a 0, no está en equilibrio, entonces para encontrar la fuerza resultante, calcularemos su magnitud y su dirección. Ahora, la magnitud de la fuerza resultante. Sacamos la raíz cuadrada de el 7, 10 y otra vez 7K. Lo elevamos al cuadrado. 7 a la 2 más 10 a la 2 más 7 a la 2. Dentro de la raíz hacemos las operaciones y nos da que 7 a la 2 49, 10 a la 2 100, 7 a la 2 otra vez 49. Nos da, sumamos eso y nos da 198. Hacemos la operación de la raíz cuadrada y nos da que es aproximadamente 14.07 Newton. Recordando que el ejercicio principalmente nos decía que tenía unas fuerzas que daban en Newton. Entonces, para la dirección de la fuerza resultante utilizamos las componentes
F resultante es igual a la fuerza total sobre la magnitud de la fuerza total. Eso nos da 7I más 10J más 7K sobre 14.07. Por lo tanto, la fuerza resultante tiene una magnitud de aproximadamente 14.07 newton y una dirección dada por la fuerza resultante. Entonces, este ejercicio nos ilustra cómo calcular la sumatoria de fuerzas en el espacio tridimensional y determinar si un cuerpo está en equilibrio proporcionado tanto por la fuerza resultante como su dirección cuando no lo está. Esto sería todo por el video del ejercicio del equilibrio del cuerpo. Gracias.